Muy buenos días, ¿cómo están? Estudiantes de novena de educación básica, les saluda pues su profesor Ricardo. En este día pues vamos a ver lo que son los problemas aplicando las propiedades de los triángulos, ¿sí? Ya vimos nosotros las propiedades, entre ellas pues la primera, que era la suma de los ángulos internos de un triángulo, nos daba 180 grados, ¿sí? Si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, nos da 180 grados. Esa es una de las propiedades que nosotros vamos a utilizar. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Sí? Lógicamente que las letras pueden variar dependiendo del ejercicio que nosotros tengamos. Pero lo importante es saber que si sumamos los tres ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un problema que hemos traído para el día de hoy para resolverlo. Está en nuestro texto, ¿sí? Y tenemos, pues dice, resolver el siguiente triángulo. Nos da el triángulo, nos dan algunas pistas para poder nosotros de ahí valernos y poder sacar los demás datos que nos están haciendo falta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como incógnita el ángulo A, tenemos el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ¿sí? Entonces, como ya B está siendo utilizado en otro lado que no es dentro del triángulo, vamos a ponerle entonces nosotros al 93, que sí está dentro del triángulo, vamos a ponerle una letra que nos haga falta, que sería la E, haciendo una continuación, ¿sí? Entonces le ponemos la E. Entonces nuestra fórmula, vamos a borrarle aquí el B y vamos a poner el E. Entonces quiere decir que si yo sumo el ángulo A, que sí es interno, más el ángulo E, que es interno, más el ángulo C, que también es interno, me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahorita. Bien, vamos a ir viendo entonces. Si ya queremos ir reemplazando, el dato que tenemos es el 93, es decir, el ángulo E, 93 grados, ¿sí? Pero no tengo el ángulo A y no tengo el ángulo C. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos incógnitas prácticamente. Pero tenemos que valernos de datos que nosotros ya conocemos de clases anteriores, como son pues los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Si nosotros tenemos aquí un vértice y yo quiero trazar dos rectas que pasen por el vértice y a este ángulo yo le pongo de 50 grados, ¿sí? Esta propiedad o esta regla de los ángulos opuestos por el vértice me dice que si este vale 50, el opuesto vale lo mismo. Es decir, este ángulo de aquí abajo también vale 50 grados. ¿Sí? También vale 50. Ahora, de aquí yo puedo encontrar este ángulo que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Acordémonos lo que son el ángulo llano. El ángulo llano, también llamado ángulo plano. ¿Qué habíamos dicho de un ángulo llano o ángulo plano? Mide 180 grados, ¿sí? Mide 180 grados. Entonces, si yo sé que de este punto a este punto de acá tiene que medir 180 grados, ¿sí? Por ser un ángulo plano, y si ya tengo 50, ¿sí? Que fue la pista de este ejemplo, ¿cuánto me vale este ángulo de aquí? Restamos 180 menos 50 sería 130 grados, ¿sí? 130 grados. Y como también este ángulo es opuesto al de acá, ¿sí? Entonces, bajo el criterio de los ángulos opuestos por el vértice, también mediría 130 grados. Y ya tengo pues en este ejemplo lo que es recordando los ángulos opuestos por el vértice. Y también hemos sacado valiéndonos de lo que es el ángulo llano, también conocido como ángulo plano, ¿sí? Entonces, este criterio lo vamos a utilizar nosotros en el triángulo. Observemos entonces acá, ¿qué está pasando? ¿Sí? Tenemos un vértice, que es este punto que está aquí, y tenemos un ángulo de 20 grados, y al frente tenemos nuestro ángulo A. Entonces, por el criterio de los ángulos opuestos por el vértice, nosotros decimos que si aquí es 20 grados, A también tiene que valer 20 grados, ¿sí? A vale 20 grados. Entonces hemos descubierto el ángulo A,
bajo el criterio de los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces tenemos 20 grados. Entonces ya tenemos aquí descubierto el ángulo A, que es de 20 grados. Bien, y ya estamos logrando nuestra sumatoria y lo que nos falta es simplemente encontrar el ángulo C, que es la incógnita, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Despejando. Ya tenemos el ángulo C, que es igual a 180 grados. Entonces lo que hacemos es, y vamos a decir que el ángulo C es igual a 180 grados menos 20 grados y menos 93 grados, ¿sí? Porque los dos que están aquí, como son positivos, se van al otro lado con signo negativo, haciendo que esto se convierta en una ecuación en donde la incógnita es el ángulo C. Entonces restamos 180 menos 20 menos 93 y nos queda un ángulo de 67 grados. Ese vendría a ser el ángulo C, ¿sí? 67 grados. Entonces tengo aquí que este ángulo vale 67 grados, ¿sí? Hacemos la comprobación. Si sumo 20 más 93 más 67, me tiene que dar 180 grados, que es la propiedad de los triángulos en la suma interna de sus ángulos, ¿sí? Entonces ya hemos descubierto C. Ahora nos falta encontrar B y D. B lo sacamos con el criterio que hicimos aquí en el ejemplo, ¿sí? Lo mismo, utilizando opuestos por el vértice y utilizando también lo que es la definición del ángulo llano o ángulo plano. Entonces, si este es un ángulo plano, ¿sí? Este es mi horizontal y este es un ángulo plano y debe medir 180. Si yo ya tengo 20 grados, ¿sí? ¿Cuánto me falta para B? Entonces lo que hacemos es una resta. A 180 le quitamos 20 y ese sería el valor de B. Entonces nos queda que B vale 160 grados, ¿sí? Tenemos que 160 grados vale B. Y es lo único que tenemos que buscar. Ahora, si nosotros queremos seguir llevando el criterio, el opuesto que vendría a ser este ángulo de acá, también valdría 160 grados por el criterio de ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Pero simplemente nos están pidiendo B, entonces ya hemos terminado por ese lado encontrando el ángulo B, que es 160 grados. Ahora nos queda el ángulo D. También aplicamos la definición de ángulo llano. ¿Por qué? Porque esta vendría a ser la horizontal, ¿sí? Y dentro del horizontal está marcando un ángulo de 180 grados o un ángulo plano, ¿sí? Entonces este ángulo plano ya tengo 67 grados que me están dando de pista. Entonces decimos lo mismo. Si son 180 que debe medir ese ángulo y ya tengo 67, ¿cuánto es lo que me está quedando? ¿Sí? Me está quedando pues un ángulo de 113 grados, ¿sí? 113 grados. Y esa vendría a ser la respuesta del ángulo D. Entonces, nuestros ángulos que nos estaban pidiendo es el ángulo A, que vale 20, el ángulo B, vale 160 grados, el ángulo C, que vale 67, y el ángulo D, que vale pues 113 grados. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el problema, en donde nos piden pues resolver el triángulo encontrando los ángulos que nos están haciendo falta, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a la propiedad de la suma interna de los ángulos de un triángulo, que nos debe sumar 180, y gracias también pues al criterio de los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Esto sería todo. A continuación vamos a hacer un segundo ejemplo. Gracias. Listo, vamos nosotros a continuar con nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí igualmente, son problemas aplicando las propiedades de los triángulos. Bien, nuestro segundo problema nos dice que tenemos una estructura metálica, como se muestra en la figura, que está formada por dos triángulos. Estos triángulos nos dicen que son isósceles, ya nos están dando una pista, así que ojo con eso. Nos dicen que estos dos triángulos son isósceles y ya sabemos nosotros cuál es la característica de los triángulos isósceles. ¿Cuál es? Que son dos lados iguales y uno desigual, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos los dos lados iguales? Los ángulos en los que están asentados estos lados son también iguales. Entonces eso tenemos que tener presente
para más adelante poder resolver nuestro problema, ¿sí? Y nos dice pues determinar las medidas del ángulo B y la medida del ángulo D, que son pues las que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Nos piden este ángulo, el ángulo D, y nos piden pues el ángulo B. Entonces vamos a comenzar nuestro proceso, ¿sí? Bien, tenemos entonces la estructura metálica. Como dijimos, pues está formando dos triángulos. El primer triángulo sería el triángulo ACD, ¿sí? Podemos ponerle aquí la simbología del triángulo. Acordémonos que es como especie de un triángulo mismo. La figurita de un triángulo, esa es la abreviatura. Y tenemos el triángulo ACD, ¿sí? Y por este lado de acá vamos a tener un triángulo ABC, ¿sí? Y vamos a ponerlo así, de esa manera. Tenemos dos triángulos y estos dos triángulos son isósceles. Entonces, recordemos, isósceles. Nos dan también unas pequeñas marcas. Normalmente, en algunos problemas, estas marcas nos dan nosotros la pauta de que son lados iguales. Entonces, el lado de DAA es igual al lado de DAC por las marcas que tenemos y por también, pues, como nos dice al principio del problema, es isósceles, ¿sí? En el segundo triángulo tenemos también dos marcas. La marca está de A a B y de C a B, ¿sí? Si vemos las marcas, observamos, entonces esas marcas nos dan a nosotros la pauta de que esos son los lados que son iguales, ¿sí? Y así se formaría también un triángulo isósceles, ¿ya? Con esas características. Entonces vamos a resolver nuestro problema. Nos da la pista del ángulo interno de A, que es 45, ¿sí? Y tenemos acá otra pista, que el ángulo C, ¿sí? Pero el ángulo total entre los dos triángulos es 118 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros aquí sabemos que es 45 y es el ángulo que es donde está reposando ese lado que es igual al CB, entonces este ángulo que está aquí, ¿sí? Que es el que nosotros queremos encontrar, también vale 45. Bajo el criterio de un triángulo isósceles, estos dos ángulos en donde reposan, ¿sí? Son iguales. Es decir, que esto también nosotros vale 45 grados. No nos están pidiendo, no es parte de las preguntas el ángulo C, pero sí lo necesito para poder concluir y para poder obtener el ángulo B. Entonces ahora sí, aplicamos la propiedad de la sumatoria, en donde tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Entonces tenemos que el ángulo A es 45 grados, el ángulo B es mi incógnita y el ángulo C vendría a ser 45 grados. Y esto tiene que sumar 180 grados, ¿sí? Tenemos entonces aquí la fórmula planteada bajo ese criterio. Entonces lo que hacemos es sumar, sumo 45 más 45, que vendría a ser 90 grados. Y ese 90 grados lo pasaría al otro lado a restar para que me quede la incógnita del ángulo B, que es lo que yo quiero. Entonces decimos que el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados, ¿sí? Sumo los términos semejantes, 45 más 45, 90, pero ese 90 de una vez lo voy a pasar al otro lado a restar para poder encontrar la incógnita que sería el ángulo B. Entonces tenemos pues que 180 menos 90 me da 90 grados. Ese sería entonces el valor del ángulo B, que es una de las preguntas que me están haciendo. Es el ángulo B. Entonces ya está encontrado el ángulo B, que es de 90 grados. Me queda el ángulo D, ¿sí? Perfecto, ahora vamos a encontrar el ángulo D. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Si ya este pedazo de aquí, del ángulo total que medía 118, vale 45, esta otra parte de aquí, que yo necesito también, ¿cuánto va a valer? Entonces simplemente pues hacemos la diferencia, ¿sí? A 118 grados le quito 45 grados. ¿Y cuánto sería eso? Entonces restamos 118
menos 45 y me da 73 grados. ¿Sí? 73. Entonces, este ángulo de aquí ya no es incógnita, sino que lo hemos encontrado y es 73 grados. ¿Sí? ¿Cómo? Solamente haciendo la diferencia. Si todo el ángulo es 118 grados y le quito 45, que fue el ángulo que encontramos aquí, entonces me queda 73 grados. Bien, bajo el principio del triángulo isósceles, que hicimos el análisis en el triángulo ABC, entonces este ángulo de 73, acá arriba, también va a ser de 73 grados, bajo el mismo principio del análisis que hicimos en ABC. Entonces esto es 73 grados. ¿Sí? Y ya tenemos dos ángulos. Nos falta D, que es la incógnita. ¿Cómo la sacamos? Asimismo aplicando el principio de la suma interna de los ángulos. Entonces nosotros decimos que el ángulo D va a ser igual a 180 grados y le vamos a quitar 73 y también 73, que son los dos ángulos iguales por ser un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces 180 menos 73 y menos 73 me da un ángulo de 34 grados. Entonces el ángulo D vale 34 grados. ¿Gracias a qué? Gracias al criterio de la suma interna de los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Entonces nuestra incógnita ya está en descubierto y decimos que la respuesta es 34 grados. ¿Sí? Que es lo que nos pedían encontrar. Y hemos encontrado también este ángulo y el ángulo de aquí, que es 90 grados. Bien, y tenemos resuelto el triángulo. Entonces resolver un triángulo es encontrar, en este caso, todos los ángulos que me estén pidiendo internos por el momento, que es lo único que me están pidiendo, los ángulos internos de esta estructura metálica, y hemos concluido pues en base a estos principios. ¿Sí? Muchas gracias y les voy a dejar así mismo unos ejercicios para que ustedes practiquen. Nos vemos, chao.